Bueno, a lo largo de los siglos, los filósofos y la gente que le gusta pensar se han hecho las llamadas preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? Y preguntas también como, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte o no? Aunque la gran mayoría de personas no se hacen este tipo de preguntas, ¿no es verdad? Sencillamente trabajan, se esfuerzan, estudian, se gozan, se divierten, sufren, ríen, lloran, pero sin saber qué hay después de la muerte, sin saber para qué trabajan, para qué sufren, para qué ríen, para qué lloran. Pero son preguntas importantes, porque para mucha gente, si no hay vida después de la muerte, ¿para qué? ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué tener que sufrir? ¿Para qué aún divertirse, llorar si después de morir ya todo desaparece, dejamos de existir y no hay ni recuerdo de todo lo que hemos vivido? ¿Para qué entonces tanto, no, verdad? Pero esa es la tragedia de los que no creen en Dios. Porque si no hay vida después de la muerte, entonces ¿para qué? No es verdad todo ello. Y cuando no hay certeza, cuando no hay propósito en la vida, cuando uno no sabe qué viene después, entonces hay un vacío en el corazón siempre. Y esa es la razón por la cual, aún en países de un nivel de vida muy alto, sin embargo, la tasa de suicidios a veces también es muy alta. Esa es una de las razones también porque hombres famosos, exitosos, artistas de cine, gente que ha llegado a tener mucha fama, terminan quitándose la vida. Tomemos como ejemplo dos países en nuestra Latinoamérica, Perú y Uruguay. No sé si habrá un uruguayo aquí. Es un lindo país, ¿verdad? Pero hay una realidad. En el Perú, el censo del 2017 es el último censo que ha habido. El 90% de peruanos dijo que era católico o evangélico. 90%. Y el año 2021, una encuesta de Ipsos arrojó que el 94% de los peruanos creía en Dios. 94%. Y el 80% consideraba que la religión era importante en sus vidas. Y la tasa de suicidios en el Perú es de 1.5 por cada 100.000 habitantes. Recuerden esa cifra. En Perú se suicidan 1.5 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay el censo del 2023 arrojó que el 52%, más de la mitad de la población, no creía en Dios ni le interesaba. Y solo el 43% se declaró o católico o evangélico. Y la tasa de suicidios en el Uruguay es de 24.8 por cada 100.000, casi 25 por cada 100.000, es decir, 16 veces y media más que en el Perú. Ahora, evidentemente, la tasa de suicidios está en razón inversa de cuántos creen en Dios o en Cristo, o creen en la vida después de la muerte. Y esto es lógico, porque cuando uno cree en Dios, la fe en Dios y la fe en Cristo trae esperanza, trae fortaleza ante las adversidades. Pero más que eso, el Evangelio nos da nuestra identidad, nos da el verdadero propósito en la vida y responde a esas preguntas existenciales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué vivo y qué viene después de la muerte. Ahora, esto lo sabemos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, muchos cristianos
Aunque ya creemos en Dios, tenemos la salvación, sabemos que tenemos la vida eterna. Sin embargo, muchas veces no nos preguntamos, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué desde que nos convertimos el Señor no nos llevó de frente? ¿No? ¿Para qué nos dejó acá? A tener que trabajar, sufrir problemas, ser tentados, ¿verdad? Muchas veces hay que llorar por cosas que pasan en la vida. ¿Por qué no nos llevó de una vez? Entonces vienen las preguntas, ¿por qué estoy en el mundo? ¿O para qué estoy en el mundo? Y eso va a ser nuestro tema en esta víspera de fiestas patrias. Pues la palabra de Dios sí tiene respuesta a esas preguntas. Y vamos a tomar dos pasajes de los evangelios. Uno en el Evangelio según San Mateo y otro en el Evangelio de Juan, para que nos dé las respuestas de la palabra de Dios al por qué y para qué estoy yo, cada uno de nosotros, aquí en el mundo. Así es que mi oración es para que cada uno no escuche este mensaje solamente para información, sino que cada uno medite y reflexione y responda a la palabra de Dios como debe ser. El primer pasaje es parte de esa oración extraordinaria que Jesús eleva al Padre justo momentos antes de morir. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, una oración en la que Jesús abre su corazón y muestra la tremenda carga que había en él, porque sabía que momentos después lo iban a llevar preso y se viene a ser el proceso que terminaría con él en la cruz del Calvario dando su vida. Y en esta oración él habla al Padre y le dice cosas que tienen que ver justamente con los discípulos y con todos los que iban a creer en él a través de sus discípulos. Así que leamos el capítulo 17 de Juan, primeramente los versículos 6 y 7. El Señor está orando y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, repite, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, de todo lo que expresa en esta oración, por lo menos de este pasaje, quiero resaltar dos declaraciones que hace el Señor, que tienen que ver directamente con el tema que nos ocupa el día de hoy. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, no son del mundo, yo los he enviado al mundo. Pero vayamos por partes. Comencemos con la primera declaración. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, al afirmar que no somos del mundo, no se está refiriendo a este mundo físico, a este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Porque si no seríamos extraterrestres, alienígenas, ¿no? No se refiere a este mundo físico. Se refiere al pensamiento, al sistema de pensamiento del mundo, la actitud de la humanidad en general, desde que el hombre cayó, desde que el hombre se rebeló contra Dios, ¿verdad? Es ese sistema de pensamiento, la manera en que actúa la humanidad. Es muy interesante la manera en que el apóstol Pablo presenta en su carta a los romanos la realidad espiritual que existe en este mundo. En este mundo, es verdad, todos somos seres humanos, diferentes razas, diferentes colores, diferentes culturas, pero todos somos iguales, ¿verdad? Hay un mundo físico único, pero hay una realidad espiritual que el apóstol Pablo la presenta de una forma extraordinaria. En capítulo 5, Romanos,
versículos 17, 18 y 19, Él va a dar un paralelo entre la descendencia de Adán y los que siguen a Cristo. Notemos lo siguiente. 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte para toda su descendencia, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, todos los que creen en Cristo. Está la descendencia de Adán, el pecado de Adán trajo muerte para toda la descendencia. Está Cristo del otro lado, que todos los que creen en Cristo reciben el don de la gracia y de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, a toda su descendencia, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres, a todos los que creen en Él, la justificación de vida. Vemos dos mundos diferentes. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, toda su descendencia, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Vemos cómo el apóstol Pablo por 3 veces presenta este paralelismo, este paralelo. Adán con toda su descendencia, Cristo con todos los que le siguen, todos los que creen en Él. Entonces, desde que el hombre pecó, el principio de muerte entró por el pecado de Adán, y esto pasó a toda su descendencia, a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra. O sea que todo este mundo, que somos descendientes de Adán, todos estamos bajo el principio de muerte. Todo este mundo, con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda la ciencia, la tecnología, las grandes obras, las maravillas que el hombre puede hacer, todo eso está bajo el principio de muerte y bajo condenación, y todo va a ser destruido un día. Esa es la triste realidad de este mundo. Pero desde el otro mundo está todos los que creen en Cristo, los que han creído y los que creerán en Cristo, que han recibido de la justicia de Cristo. Es un mundo paralelo. Ahora, físicamente estamos todos mezclados. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a Él. Del momento que Cristo, hemos creído en Cristo, nos hemos unido a Él por la fe, somos parte de ese otro mundo, ese mundo espiritual, que es el reino de la vida, donde la vida de Cristo predomina, donde Él está. Ahora bien, ¿cómo podemos mirar de una forma más clara esos dos mundos? Hay un gráfico que quiero mostrarles, a ver si uno presenta el gráfico. A ver. Tenemos aquí, ¿verdad?, el reinado de la muerte, que es toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra, ¿verdad? Son todos los descendientes de Adán, que se inicia con el pecado de Adán. Este es el reinado de la muerte, este mundo que está bajo condenación, bajo muerte. Pero desde que Cristo vino y Él murió y resucitó, se inició el reinado de la vida, que son todos los justos por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, son dos mundos paralelos, y por la predicación del Evangelio van saliendo esas flechitas azules hacia arriba, hombres y mujeres que están bajo el reinado de la muerte, van pasando al reinado de la vida. Ahora, estos ya no pertenecen al reino de la muerte, pero todavía estamos ahí. Vivimos acá, ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reinado de la vida, donde está Cristo, donde está Dios. Es lo que Pablo dice en Colosenses 1:13, ¿verdad? El cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado, nos ha pasado, dice, de la potestad de las tinieblas. Potestad significa autoridad. Las tinieblas es el enemigo, ¿verdad? Es el mal, la maldad. Nos ha trasladado de ese mundo de tinieblas, de muerte, al reino de su amado Hijo, a ese mundo que es el reinado de la vida. Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios, pertenece al reinado de la vida, aunque estamos todavía
viviendo en el reinado de la muerte. Ya no pertenecemos a Él, ya no pertenecemos a Él, pero estamos todavía en Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces seguimos acá? La pregunta que nos hacíamos al comienzo, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no nos llevó de frente, no nos lleva de una vez? ¿Por qué nos deja aquí? Y aquí viene la segunda declaración de Jesús en su oración. Dice, no son del mundo, pero yo los he enviado al mundo. ¿Para qué? Viene la pregunta. O sea, ¿por qué el Señor quiere que estemos acá? Él nos ha enviado. Él nos sacó del mundo de las tinieblas, nos introdujo al reino de la vida, pero nos deja acá, nos envía de nuevo acá, para que estemos aquí con un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Para responder a esta segunda pregunta, ¿para qué estoy en el mundo? Entonces vamos a otro pasaje en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo es muy interesante y muy importante. En ese capítulo hay 7 parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Te recuerdas la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? La más conocida de todas es la parábola del sembrador. O la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza pequeñita, ¿verdad? Pero que va creciendo hasta ser un árbol frondoso. Así se dice, es el reino de Dios. Pero hay una parábola que tiene que ver con el tema nuestro. La parábola del trigo y la cizaña. Que lo conocemos también, pero muchas veces no le damos mucha importancia, ¿verdad? Pero esa parábola responde al ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué Cristo nos ha enviado de vuelta a este mundo de tinieblas? Y nos deja aquí, ¿no? Así que leamos el capítulo 13 de Mateo, versículos 24 al 30. Yo sé que todos conocen la parábola, pero vamos a recordarla. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged del trigo en mi granero. Jesús en sus parábolas siempre toma escenas de la vida cotidiana. En aquel tiempo, en Israel, pues la agricultura era una cosa muy importante, ¿verdad? Se toma una escena, pero con una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza? El mismo Señor le explica, un poquito más adelante, versículo 38 al 43, explica qué quiso decir al contar esta parábola a sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que explica el Señor? Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, vemos entonces que el campo donde este hombre siembra la semilla es el mundo. La buena semilla, dice, son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que han creído en Cristo, los creyentes, como ustedes, como yo.
¿verdad? Todos los que hemos creído en Cristo somos la buena semilla que el Señor sembró en el campo que es el mundo. ¿Y para qué se siembra la semilla en la tierra? ¿Para qué? Un agricultor siembra la semilla en la tierra para conseguir productos del mismo tipo, de la misma especie que lo que se siembra, ¿verdad? Se siembra papas, ¿para qué? Para cosechar papas. Se siembra trigo para cosechar trigo. Se siembra uvas para cosechar uvas, ¿verdad? ¿Para qué el Señor siembra entonces hijos del reino en el mundo? Para reproducirse en otros hijos del reino, ¿no? Entonces, vemos aquí lo importante. En la parábola dice las cizañas son los hijos del malo. Dice el diablo. El diablo ha mentido, ha engañado, ha corrompido a la gente y todos siguen las mentiras del diablo y como un hijo siga a su padre, imita a su padre, ¿verdad? Entonces por eso le llama hijos del diablo. No es que sean hijos del diablo, sino están siguiendo las enseñanzas, las directivas, los impulsos, ¿verdad? Las insinuaciones del diablo. Por eso le llama hijos del diablo, ¿no? Lo están siguiendo. Y dice, al final del siglo, dice, no es un siglo de 100 años. La palabra siglo aquí es traducción de una palabra griega, aion, que es un tiempo indefinido, muy largo. Entonces, el fin del siglo, en el fin del siglo, en el fin de los tiempos, en el fin del tiempo que Dios determine, pues ahí Él va, dice, a echar a esos hijos del diablo al horno de fuego y va a recoger, dice, a la buena semilla, al trigo, al buen trigo, para llevarlos con Él, ¿no? O sea, lo importante para nuestro tema es que es el Señor quien nos ha sembrado en el mundo como buena semilla, ¿no? Ahora, recordemos que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es lo que dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sembró a su Hijo en el mundo para reproducirse en hijos de Dios en el mundo. Y lo hizo. 12 discípulos, de los cuales, bueno, uno se perdió, 11 discípulos, ¿verdad? Que él siembra en el mundo, el Señor sembró en el mundo para ir reproduciéndose. Desde entonces, cada generación ha ido reproduciéndose en nuevos hijos del reino hasta llegar a nuestros días, a cada uno de nosotros. Pero recordemos, cada uno de nosotros hemos escuchado el Evangelio porque alguien que fue sembrado por el Señor se reprodujo en nosotros, ¿verdad? Cada uno puede recordar quién le habló del Señor, quién le invitó, quién predicó, a quién escuchó, en fin, pero todos hemos recibido el Evangelio porque alguien fue sembrado antes que nosotros. Pero ahora nosotros somos los sembrados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Señor. Él nos ha sembrado a cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí cómo el Señor dice, nos envió al mundo con un propósito para hacer buena semilla en este mundo. Ahora, desde entonces, cada uno que nos hemos conocido el Evangelio, disfrutamos de la comunión con Dios, de la esperanza de la vida eterna que hemos recibido porque alguien nos habló del Señor. Entonces tenemos también nosotros que reproducirnos en otros hijos del reino. Entonces, uniendo estos dos pasajes, Juan 17 y Mateo 13. No somos del mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Este mundo será destruido un día. Con todos sus lujos. Estaba viendo el otro día tremendos edificios que se están construyendo en el mundo ahora. Saben que en Dubái hay un edificio que tiene 863 metros de altura.
casi 1 kilómetro de altura. Increíble, ¿verdad? Y así como está hay decenas de edificios ahora en el mundo de más de 500, 600 metros de altura. ¡Qué impresionante! La ciencia, la tecnología del hombre es impresionante. Ciudades, ¿verdad? Nueva York, Shanghai, Beijing, París, qué sé yo. Y nuestra Lima, que se está poniendo bonita también, ¿no? ¿Verdad? Tantos edificios ahora hay, obras nuevas. El mundo va avanzando, sí, la tecnología va avanzando tremendamente. Pero todo va a ser destruido porque todo está condenado por este principio de muerte, por el pecado del ser humano. Entonces, ya no pertenecemos a este mundo. Esto se va a ser destruido. Nosotros pertenecemos a ese reino de la vida cuyo final es la gloria con Dios. Lo sabemos. Pero Dios quiere todavía rescatar. Dios quiere que nos reproduzcamos en este mundo. Por eso Él nos ha dejado, nos ha sembrado como buena semilla. Ese es el propósito fundamental, esencial de nuestra vida en el mundo. Podemos tener otros propósitos en la vida, otras vocaciones, profesiones, ocupaciones, pero todos son temporales. No vamos a llevarnos nada de lo que hacemos aquí, vamos a llevarlo nosotros a la vida eterna con el Señor. Nada. Yo como arquitecto he diseñado y construido cientos de casas, edificios. Hasta ahora ninguno se ha caído. Pero un día todo se va a ser destruido. Yo lo sé. Aunque he ganado algunos premios por ahí, pero todo eso va a ser destruido. Un médico, un cirujano, salva vidas, ¿verdad? Una alta cirugía. Ahora hay operaciones impresionantes del corazón, todas las cosas que se hacen ahora. Pero por más que salve vidas un médico, un cirujano, esa persona se va a morir de todas maneras. Todo es temporal. Todo lo que hacemos aquí es temporal. Obras de arte serán destruidas. Todo. Lo único permanente, lo único que va a perdurar, lo único que es realmente trascendente es cuando uno habla del Señor, predica el Evangelio, testifica del Señor y alguien se salva, pasa de ese mundo de tinieblas, de muerte, al reino de Cristo. Su destino eterno cambió por completo. Eso es lo único que permanece. Así es que todos somos misioneros del reino de los cielos a este mundo de tinieblas, que podemos tener 2 ocupaciones, ¿no es cierto? Es lo que se llama misionero bioocupacional. 2 profesiones, 2 ocupaciones. Aquí temporalmente lo que fuere. Arquitectos, médicos, empresarios, obreros, empleados del hogar, no importa cuál sea. Cualquier oficio vale lo mismo ante los ojos de Dios. Pero esos oficios son temporales. El único oficio permanente, trascendente, es el de ser buena semilla para el Señor. Amén. Todos somos misioneros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos para ir a tierras lejanas, otros para hacer misión aquí con la gente cercana, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, el vecino o el que va viajando con uno en el bus, ¿no es verdad? Somos misioneros a tiempo completo. Ahora, y para esto no hay requisito de edad, ni de preparación, ni requisitos académicos, culturales, sexo, nada, económico, nada. Todos podemos hacerlo, porque es por el hecho de que somos semilla sembrada por el Señor en este mundo. Entonces, la conclusión de lo que la palabra dice, no estoy dando pensamientos humanos, pensamientos míos, es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que vivir
como ciudadanos del cielo, pero con los pies en la tierra. Y ser esa buena semilla. Pero ahora, quizá un último pensamiento para ir cerrando ya. ¿Cómo se siembra? ¿Dónde se siembra la semilla? ¿Se tira por cualquier lugar? ¿Verdad que siempre se siembra en una parcela determinada, de que se prepara el terreno, está limitada para que no entren animales ahí a destrozar todo? Hay un sistema de riego, hay huertos o hay parcelas, hay granjas, lo que fuere. El tamaño puede variar, pero siempre se hace dentro de un espacio organizado y preparado para ello. El mundo no vive todos mezclados y como si fuera un solo mundo, ¿verdad? Está dividido por naciones, razas, en fin, culturas organizadas, porque hay que organizarse para poder vivir en comunidad. Igual pasa con el trabajo de la agricultura. No se tira la semilla o todas las semillas mezcladas y en cualquier lugar. Se busca un lugar. Y entonces cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de buena semilla que se siembra, tenemos que pensar también que todos trabajamos juntos de una manera organizada. Y lo que son las naciones en el mundo son las iglesias en ese mundo espiritual. Porque necesitamos una iglesia. Necesitamos conocernos, necesitamos apoyarnos, ayudarnos, ¿verdad? Y como Pablo dice, yo planté, Apolo regó, ¿no? O sea, hay la colaboración en el trabajo de la cosecha, ¿verdad? Y para eso es necesario que trabajemos en forma coordinada. Ahora tenemos un grupo que ya salió o va a salir a Tingo María. Ya salió, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tenemos que orar por ellos. Esa es manera de regar, ¿verdad? Lo que ellos están plantando, sembrando allá. Y de esa manera, todo, uno predica la palabra, otro discipula, otro aconseja. En fin, vamos de esa manera todos cumpliendo ese propósito de Dios. Porque al final de cuentas, lo que interesa aquí es lo que está en el corazón de Dios. El mandamiento, el primer mandamiento, lo más importante, que está por encima de todo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo, ¿verdad? Amén. Y si Dios quiere arrancar de ese mundo de tinieblas a más personas para que sean parte de ese reinado de la vida con el cual Él va a tener comunión, entonces ese debe ser el propósito de nuestro también. Y por eso tenemos que esforzarnos. No es algo que, bueno, si quieres lo haces, si no, no. El Señor nos ha sembrado con ese propósito, con un propósito. No para ser semillas estériles, ¿verdad? Ser semillas que den fruto. Amén. Tenemos que orar al Señor, empaparnos de la palabra de Dios, ser una buena semilla y de esa manera dar fruto para la gloria de Dios y para alegrar el corazón de Dios, ¿verdad? No hay cosa más noble, más sublime que eso, que servir a Dios. Así que está bien, hay que hacer todo lo demás, cumplir nuestras tareas en el mundo, pero siempre recordando, todo esto es temporal, pero lo permanente es servir al Señor. Que Dios nos ayude a todos.